Qué bueno que sigue con nosotros. Llegó el momento de la entrevista aquí en Esfera Azul y me acompaña en el estudio el licenciado Javier Eduardo López Macías. Él es presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social. Vamos a hablar del campo mexicano. ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hay muchos mitos acerca del campo. Hace algunos años, bien lo decían a nivel internacional, que nuestro país era reconocido por la siembra, por el cultivo. Conforme pasaron los años y las décadas, esto fue disminuyendo, pero hoy en realidad, ¿cuánto campo se utiliza para esto, para la siembra? El problema que tenemos hoy en nuestro país es que se ha desmantelado la planta productiva. Esto es un fenómeno que viene a partir de que importamos muchos de los alimentos que nos comemos. Por política pública se definió que habría que traer los alimentos de donde fuera si estaban más baratos que lo que producíamos en México. Y eso, pues evidentemente, en vez de darnos productividad y competitividad, lo que nos dio fue una dependencia total a las importaciones, ¿no? Actualmente importamos el 50% de lo que nos comemos. Eso implica que lo que importamos se dejó de producir en el país y por lo tanto los empleos que de ahí dependían, los productores que tenían una actividad, pues hoy no la tienen y hoy esos empleos no existen. Esta dependencia está creciendo. Los pronósticos que nos dan es que en los próximos 20 años, si sigue la tendencia como va, estaremos importando el 75% de lo que nos comemos. Pero las condiciones a nivel internacional cambiaron. Digamos que cuando esta política pública se dio, pues teníamos inventarios internacionales altos de granos, teníamos inventarios internacionales económicos, es decir, eran baratos, y hoy este fenómeno ha cambiado. Ya no es igual. Es decir, los inventarios han bajado, y no solo eso, sino se han encarecido los alimentos. Entonces la situación estratégica de México ha cambiado y hoy tendremos que voltear más a la reactivación de nuestro mercado interno, de nuestros productores, de nuestra planta productiva, si queremos lograr autosuficiencia alimentaria, seguridad alimentaria o como lo queramos llamar. El tema y además que este asunto se ha visualizado, bueno, llegan administraciones públicas, llegan nuevos políticos y demás y siempre se habla del campo mexicano en su momento. Pasa el tiempo y hasta los, créditos que se podrían otorgar a los campesinos, a los agricultores también bajan, o de esto no se habla tanto. Digamos que hay diferentes tipos de productores, digamos, hay 4 millones de productores en nuestro país, de los cuales 250,000 pues son de exportación, de alta tecnología y demás. Hay 750,000 que digamos que abastecen el mercado interno y hay un poco más de 3 millones que son de sobrevivencia o de subsistencia. Y bueno, para todos ellos el campo no es rentable, no es negocio. Incluso para los medianos, que son estos 750,000, apenas si sobreviven con las situaciones. Por ejemplo, hoy el litro de leche se les compra a $4.50 y producir un litro de leche cuesta 5 pesos. No, bueno, entonces, no. evidentemente los números no dan. No dan, ¿no? Yo les digo que no son ganaderos, sino que más bien tienen mascotas porque les está costando tenerlos. Sí. Y en ese sentido tiene que cambiar la política pública. Debe primero existir una política pública definida de impulsar nuestro campo, nuestra planta productiva, sectores estratégicos para depender mucho menos de las importaciones. Porque además nuestra tierra es fértil y eso se sabe por historia y por lo que sea. Sí, hay condiciones climáticas que van degradando esto. Así es. Pero ¿cuántos años no el tomate fue tan importante en Sinaloa, en Jalisco el maíz, en Baja California Sur el algodón? O sea, hay lugares donde se fue perdiendo por la falta de dinero. Así es, si no tienes inversión, si no tienes planta productiva, si no tienes crédito, si no tienes tecnología, si no tienes organización productiva, pues no puedes competir en los mercados porque no tienes la economía de escala suficiente para hacerlo. En nuestro país existe una pulverización de la tenencia de la tierra, tanto de la pequeña propiedad como de la ejidal, y eso te lleva a no tener unidades de producción que puedan ser competitivas. Es decir, el problema es todavía más a fondo. Pasa por un tema jurídico, pasa por un tema organizativo y pasa por un tema estratégico para el país. Y hoy en el campo lo que tenemos es una pobreza digamos ya, podemos decir, centenaria, Sí. porque finalmente no hemos cambiado las condiciones de desarrollo, no son con programas asistenciales que vamos a acabar con la pobreza. La única manera es generar riqueza y eso es trabajando y produciendo. Si no es nada más llegar y poner ladrillos y poner un piso firme. O regalar despensas, o regalar bonos u oportunidades, como vamos a cambiar las condiciones. Ahora hay un asunto del cual nosotros siempre hablamos en este espacio, que es la sustentabilidad. Un término a lo mejor moderno, un término que está llegando a nivel internacional y por supuesto a nuestro país. ¿Cómo lo podría recibir el campo mexicano este asunto? No hemos cambiado la cultura. Fíjate, en los años 70 el gobierno federal impulsaba una familia grande para el campo e impulsaba el quemar los bosques para producir maíz.
Bueno, y díganme qué programa ha cambiado esa cultura. Seguimos quemando en Oaxaca nuestros bosques para producir 500 kilos de maíz en una hectárea que no va a ser nunca rentable. La rentabilidad se da después de 4,5 toneladas por hectárea, entonces están lejísimos de hacerlo. Sin embargo, no tenemos una política pública para la montaña, es decir, para el bosque. El 80% de los bosques mexicanos están en manos de indígenas. No les damos ninguna herramienta para producir madera, para producir muebles, para producir otro tipo de artículos que permitan hacer sustentable la producción. Y eso sí se podría lograr, ¿estás Por supuesto que sí. Realmente nunca hemos tenido una política agrícola de montaña. Jamás en nuestro país ha existido. Entonces, cuando hablamos de una nueva cultura, pero no tenemos programas que inciden en ese cambio de cultura, pues los productores siguen con el modelo que aprendieron de sus padres, de sus abuelos. Que para ellos es el adecuado, en muchos de los casos. Dime algo, ustedes en Unimos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué si tienen todos estos elementos, no ha habido también quien voltee y les diga, pues asesórame, ¿no? Claro. En estos temas. Pues mira, nosotros, por ejemplo, generamos una red de incubación de empresas a nivel rural. Durante 10 años hemos generado más de 35,000 emprendimientos. Y es un tema de cambiar la cultura, incluso desde el tema de desarrollo humano, porque a veces en nuestro campo las mujeres todavía no saben que tienen dignidad o que tienen derechos o que tienen valor. Y en ese sentido tenemos que empezar un poco más atrás en la organización productiva, que tiene que ver incluso con temas de autoestima, que tienen obviamente que generar valores en equipo y que tienen que generar también esquemas de desarrollo que no pasan solamente por lo productivo, sino que empieza por su comunidad. Y desde eso, generar las habilidades y las capacidades necesarias para poder avanzar en un proceso de desarrollo tecnológico. Nosotros, como no obtenemos crédito de la banca, pues hicimos nuestros propios instrumentos financieros y hemos generado pues un sistema de organización que nos permite generar economías de escala y ser competitivos. Nos dicen que nos queda poco tiempo, pero ponme un ejemplo de este trabajo que han realizado ustedes con alguna comunidad en la que se hayan visto Podemos hablar, resultados. Por ejemplo, en Veracruz, con los productores indígenas de pimienta. Ellos cada quien producía su tierra, cada quien estaba por separado, logramos tener una integradora, organizamos unidades productivas locales con cierto criterio regional y hoy estamos exportando la pimienta y ellos están ganando pues mucho más, 400% más de lo que ganaban cuando estaban solos. Fíjate, ¿no? Pues ahí está un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. Yo te agradezco. El campo puede ser competitivo. ¿Cómo no? ¿Tienen página de internet? ¿Tienen correo electrónico? www.unimos.org.mx. Perfecto, pues vamos a estar ahí al pendiente y te comprometo a que nos invites a nuestros compañeros, a nuestros reporteros en alguno de los trabajos que hagan para ver ejemplos de lo que se está logrando con el campo mexicano. Estarán cordialmente invitados. Va, perfecto, gracias. Al contrario.